Bueno, buenas tardes, bienvenida. ¿Qué te merece la opinión del evento que hemos organizado conjuntamente con ADM, UDE y la Embajada de Costa Rica? Lo que tú quieras expresarte como para poder contarle al público. Bueno, antes que nada agradecerles porque fue en tiempo récord que hemos organizado en ocasión de la visita de la viceministra de Costa Rica. Creo que es una instancia muy importante para los países, para ambos países, porque tenemos muchos temas y valores comunes. Entonces creo que es una instancia muy propicia para poder intercambiar, sobre todo en el área del cambio climático, que es, bueno, de lo que vamos a conversar hoy, pero así como otras áreas que la viceministra pueda tener interés en conversar. Así que bueno, esperamos que el evento pueda cubrir las expectativas para todos y se puedan lograr acciones de repente a futuro con ese país. Gracias a todos, la verdad que una hermosa convocatoria. En UDE estamos trabajando muy fuertemente en el tema de posgrados y maestrías. En este momento llevamos ya desde principios de este siglo, estamos trabajando en el tema de maestrías. Conmigo como coordinador ya mucho más recientemente en las maestrías en Dirección y Administración de Empresas, en Dirección de Marketing y ahora más recientemente justamente en la maestría en Gestión Ambiental, en la cual tenemos altas expectativas, ya que la misma está a la actualidad a lo que es las tendencias tanto en Europa como en América en la necesidad y en la puesta en producción de gestión precisamente para las empresas, para Estado, para la academia también en lo que es los aspectos ambientales. Aramis Lacharian, que es el director de la carrera, además también tiene un libro recientemente editado que vamos a hacer un lanzamiento prontamente del mismo y para UDE, y además hay difusión en este momento a nivel de empresas, a nivel de lo que es Estado también, y también fuera de fronteras. En Brasil estamos trabajando fervientemente con esto para poder lograr tener la primera turma, como le decimos habitualmente, a esto muy prontamente. Bienvenido, doctor Aramis Lacharian, es el director de la Maestría de Gestión Ambiental en UDE. Primero, ¿qué te merece la opinión de este evento que estamos organizando con ADM y la Embajada de Costa Rica? Bueno, realmente es muy bueno, sobre todo vinculado a los temas ambientales, que son los temas en que yo trabajo. Siempre la opinión de las autoridades de Costa Rica siempre es interesante, siempre es enriquecedor, porque hay una historia de Costa Rica en un desarrollo muy sostenible de los temas ambientales que vale la pena aprender y escuchar. Así que las autoridades de cambio climático en Uruguay, junto con las de Costa Rica, participen en este diálogo, en esta conversación, me parece muy valioso. Perfecto, y en cuanto a la maestría en gestión ambiental que UDE va a lanzar, que estamos haciendo también todo lo posible porque sea un éxito, que así lo será, ¿tú qué te merece la opinión? Bueno, esta maestría tiene una característica muy particular, y es que está enfocada a la gestión empresarial. Hasta ahora, las ofertas educativas a nivel de posgrado en Uruguay en temas ambientales están muy enfocadas a lo académico, a la investigación, lo cual está muy bien en la generación de conocimientos, pero la aplicación básica en la gestión, eso es nuevo, que sea a nivel de posgrado, que estemos formando profesionales de alto nivel enfocados en la gestión ambiental en las empresas. Eso es una oferta que aún no existía, que existe en muchos países de la región, pero el gran desafío hoy para los temas ambientales es la aplicación, es la solución de problemas concretos. Hay ya la Universidad de la República, la Horta, hay otras universidades generando conocimientos básicos, pero la aplicación, el desarrollo de tecnología, solución de problemas, ese es el desafío que está abordando la UDE hoy y es muy valioso. Bueno, bienvenido entonces a nuestra casa y muchas gracias. Gracias a ti. Bienvenida, sobre todo, primero que todo, a Uruguay, y queríamos consultarle, ¿qué le merece la opinión de esta charla? ¿Qué le parece? ¿Qué opinión tiene de nuestro país? ¿Es la primera vez que nos visita? Mire, estoy encantada, es mi primera visita a Uruguay. Montevideo es una ciudad preciosa, con la mirada al río, al puerto, es lindísima la ciudad. La conservación de los edificios históricos y del patrimonio arquitectónico es impresionante. Costa Rica quisiera también hacer un intercambio para aprovechar este conocimiento que tienen los uruguayos
Y esta charla sobre medio ambiente es un punto donde Costa Rica y Uruguay tenemos muchas coincidencias en posiciones bilaterales y también en organismos multilaterales, no solo en temas ambientales, sino también en defensa de la democracia y de derechos humanos. Compartimos muchos valores en común y me doy cuenta que teníamos todavía más coincidencias de las que yo conocía. Así es. Muy amable, bienvenida y bueno, muchas gracias por estar acá. Muchísimas gracias, es bellísimo su país. El tema que los convoca a ustedes hoy es un tema realmente importante. Lo primero, saludo a las señoras embajadoras y canciller o vicecanciller, a las autoridades que aquí están. Vamos a hablar de un tema que nos ocupa mucho, que es el medio ambiente y es las posibilidades de futuro que vamos a tener todos nosotros viviendo en este sistema. No lo podemos administrar, pero lo vivimos todos los días. De golpe nos encontramos con inundaciones y de golpe nos encontramos con sequías que no duran 10 minutos, duran mucho tiempo más. Yo estando en la cisterna de Justiniano decía, pero esta gente era realmente inteligente y nosotros nos creemos los inteligentes y estamos equivocados. Ellos eran los inteligentes que sabían guardar el agua para cuando no lo tenían. Y es así. Y cuando decimos que las pirámides se hicieron para juntarse con Dios en el cielo, no, nos dejaron un legado, nos dejaron un mensaje. Sabemos qué es la vida y qué es la muerte. Esto es lo que le dejamos nosotros, que es lo que hicimos en nuestras vidas. Yo soy fenicio, de pura cepa. Y felizmente sé todo lo que hemos hecho y lo que nos dejaron. Entonces, lo que vamos a tratar en este tema con estos especialistas tiene que ver con nuestra vida. Para nosotros poder dejarle a los que vienen una vida sana y realmente importante. No podemos vivir todos los días amenazados porque no somos capaces de cuidar lo que tenemos y no somos capaces de atender lo que nos van a decir los especialistas. Así que yo les agradezco la presencia, disculpen que hayamos venido así de improviso, pero sí queríamos agradecer la presencia, decirles lo que le dije a la vicecanciller, el software nuestro es de Costa Rica, así que estamos encantados con Costa Rica, de verdad que sí, y bueno, por favor. Con permiso. Esto es simplemente un reconocimiento y un recuerdo de esta presencia. ¿Listo para usted? Por favor. Quiero invitar a mi amigo que es vicepresidente de acá y rector de la universidad, que va a decir unas palabras antes de irnos. Así sí, también. Espera, la vicecanciller quiere... Esto es simbólico, no me esperaba un regalo tan fino, pero sí he traído de mi país un café que es de exportación, que es de una cooperativa, la primera cooperativa agrícola industrial del país. Mira. Y entonces este es de exportación. Por cierto que este café lo sirven, por ejemplo, en el Starbucks de Hamburgo. Por ejemplo, entonces es simbólico, pero es de altura de entre 1100 y 1300 metros, que es considerado clase A, y es puro completamente de Costa Rica. Es simbólico, pero por favor pruébelo, que sé que le va a gustar. Buenas tardes, muy breve porque no estamos demorando demasiado con esta reunión. Simplemente darles la bienvenida, manifestarles, yo soy el rector de la Universidad de la Empresa, para nosotros es un gran honor poder ser anfitriones hoy de esta reunión tan importante. Estamos dando la gran importancia al medio ambiente, no tenemos una maestría en medio ambiente, queremos colaborar con todos los organismos de personas que en Uruguay trabajan en esto, los bien recibidos y deseos que se nos acerquen a nosotros, y también obviamente cuando recibimos visitas de gran importancia a nivel internacional.
y la embajadora que fue la que hablaba, que nos llamó por teléfono, la verdad que un agradecimiento. Gracias. Así que bueno, ahora sí, a lo que nos importa, que hablen nosotros. Bueno, buenas tardes a todos. Voy a presentar primero entonces a la señora viceministra de Asuntos Bilaterales y de Cooperación Internacional de Costa Rica, la embajadora doctora Lidia Peralta. También a la señora conferencista doctora Silvana Montes de Oca, coordinadora de Agenda Internacional de la Dirección Nacional de Cambio Climático del Ministerio de Medio Ambiente de Uruguay. Al doctor Aramis Lachirián, director de Maestría en Medio Ambiente de la Universidad de la Empresa. Sean todos bienvenidos. Buenas tardes. Bueno, mi nombre es Aramis Lachirián. Soy el coordinador de la maestría en gestión ambiental que está inaugurando, que está lanzando UDE. En realidad aprovecho este momento, además para hacer un trabajo de ventas, para disculparme porque tengo actividad docente y ahí está el presidente de la institución a la que voy a dar clase ahora y si no voy a tener problemas, así que me voy a tener que... Bueno, algunos paran y otros no. Además, los cursos de LSQA son internacionales y hay gente de otros países esperando que demos las clases y así que voy a tener que, porque me están mirando con cara que ya voy tarde. Pero quiero aprovechar para comentarles de esta maestría que está lanzando la UDE, que tiene algunas particularidades. En Uruguay hay ofertas académicas en gestión ambiental, en medio ambiente, bastante buenas, con un enfoque de ciencias básicas, de ciencias aplicadas, pero el enfoque que tiene la UDE es de gestión empresarial, es decir, bajar a la solución de los problemas concretos que ocurren en el desarrollo productivo, en las operaciones de las diferentes organizaciones, bajar a ese nivel la gestión empresarial, formando cuadros profesionales de alto nivel. Ese es el desafío que se plantea, no solo tener investigadores como en otras ofertas académicas, tener científicos en temas ambientales, sino sobre todo tener profesionales capaces de abordar los problemas concretos que ocurren en las organizaciones. Eso es esta maestría que estamos lanzando y que además, como tiene un carácter internacional, invitamos a todos a que nos acompañen desde diferentes países. Para terminar, es una oportunidad para nosotros en Uruguay, para todos nosotros, muy interesante estas dos conferencias que vamos a tener. Siempre se habla de que Uruguay, nosotros decimos desde la ignorancia a veces que Uruguay y Costa Rica son dos países con muchas similitudes. La verdad que yo creo que no es así. Yo conozco Costa Rica y es una maravilla, es como un paraíso terrenal. Y Costa Rica es un país muy natural, es un país muy diverso biológicamente, con muchas áreas no intervenidas, áreas muy naturales. Y Uruguay es un país muy antropizado, lo que no quiere decir que sea feo ni peor, es un medio distinto. Uruguay es un país profundamente antropizado en su territorio y tempranamente antropizado en su historia. La gran mayoría de nuestro país fue intervenido, mientras que la gran mayoría de Costa Rica es un país natural. Desde el punto de vista ambiental son dos países esencialmente distintos. Costa Rica a lo largo del tiempo ha hecho una demostración a todo el mundo de cómo manejar áreas naturales. Hay ejemplos de sostenibilidad que nosotros estudiamos y que lo estudia toda la gente que trabaja en medio ambiente, casos de estudio de Costa Rica que son ejemplos en el mundo, que ojalá los puedan comentar. Y en ese sentido es que para Uruguay, para nosotros, es muy atractivo contar con las experiencias, con los errores, con los aciertos que se han cometido en la gestión ambiental en Costa Rica. Así que estamos muy abiertos a recibir hoy sus opiniones, sus enseñanzas, pero a seguir manteniendo y estrechando un vínculo de intercambio de información y de aprendizaje de las experiencias de Costa Rica. Así que los dejamos con dos expertas. Bueno, va a tener entonces uso de la palabra primero la viceministra de Asuntos Bilaterales y de Cooperación Internacional de Costa Rica, la doctora Lidia Peralta. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, mi staff me ha preparado toda una conferencia
pero creo que por motivos de tiempo vamos a tener que acortarla algo. Entonces, nada más para contextualizar, les digo que son 51.000 kilómetros cuadrados de tierra firme, que es como el 8% del país, porque 92% es 500.000 de kilómetros cuadrados de mar. Por motivo del principio colonial del Uti Possidetis, nos pertenece la isla del Coco, y eso hace que tengamos límites marítimos con Panamá, Ecuador y Colombia. Entonces, pareciera que esa pequeñita extensión de territorio pues se multiplica bastante debido al océano. Entonces, es por ello que el país no solo ha tenido en los últimos años el principio de conservación, lo que llamamos economía verde, sino también ahora está propulsando la economía azul, que es casi que firmar la paz con los mares, que no haya una explotación exhaustiva, para también conservación de la riqueza marítima en todos sus aspectos, y ahora lo vamos a ver con más detalle. Sí tenemos similitudes con Uruguay, quizás no como mencionó el profesor, pero sí en cuanto a principios fundamentales de respeto a los derechos humanos, de paz, de democracia. Ahí sí tenemos similitudes. Ahora, poblacionalmente, nosotros somos ya 5 millones, sin embargo no es el país más poblado de Centroamérica. Hay otros más poblados que nosotros, pero sí, en eso tenemos ahí, me dicen que Uruguay ya llega casi a los 4 millones, entonces ahí andamos como un poco tal vez parecido, pero sí el territorio uruguayo es más de 3 veces la extensión de mi país. Es más o menos, para nada más contextualizar. Ustedes se preguntarán cómo cuida Costa Rica, aquí está la colega que estuvo en las consultaciones políticas con el señor vicecanciller hoy en la mañana, y cómo cuidamos ese 500.000 de kilómetros cuadrados de mar, y sin ejército, y sin marina. Y bueno, hacemos convenios con países, convenios de patrullaje conjunto, no solo para la conservación, sino también para el combate a narcotráfico y otros delitos conexos. Entonces tenemos convenios con los Países Bajos, tenemos convenios con los Estados Unidos de Norteamérica, y bueno, esa es la manera como pues tenemos una colaboración conjunta para protección de toda esta zona, que es 10 veces mayor que el territorio firme. Costa Rica ha tomado acciones para cuidar y proteger el medio ambiente. Digamos que había habido en los años 60 y 70 una tala indiscriminada por motivo de la extracción maderera. Y en los años 80 se dieron cuenta las autoridades, bueno, que se estaba acabando la capa boscosa. Y bueno, ¿qué hacemos al respecto? Bueno, políticas públicas para conservación, y pudimos volver a reforestar buena parte del territorio, al punto que actualmente tenemos más del 30% de la cobertura del territorio nacional con parques nacionales y territorios protegidos. Esto es importante, digamos, en el tema de conservación, porque Costa Rica prontamente se dio cuenta, avanzado el siglo XX, que había que hacer algo al respecto. ¿Y cómo? Con políticas públicas, porque solo de esa manera, con la intervención de la mano del Estado, se iba a evitar que se siguiera con esa tala indiscriminada. Ahora, para Costa Rica el tema de conservación es vital, porque estamos en una zona, y creo que hay un colega centroamericano, ¿cierto? Y no me deja mentir, es una zona propensa completamente a los huracanes, a tornados. Bueno, es terrible, y cada vez son más frecuentes. Si ustedes comparan históricamente de hace 80 años, ahora son, ya no alcanzan las letras del alfabeto, porque se les pone a los huracanes el nombre siguiendo el alfabeto. Hemos vuelto a Z y terminamos otra vez con alfa, beta, o sea, es terrible. O sea, la zona está totalmente
propensa y vulnerable a estos fenómenos climáticos y que por ello podemos decir, ¿quién dice que no hay cambio climático? Sí lo hay. Entonces, precisamente porque estamos en una zona tan vulnerable y justamente es un istmo que une las dos placas continentales del norte, del continente americano y del sur, que es todavía más propensa porque se forman todos estos remolinos en el Golfo de México y tal, y llegan hasta nuestro país y afectan desde muchos puntos de vista, pero no solo, digamos, climáticamente, sino la economía de nuestros países. Hay que ver con los últimos huracanes cómo quedó, por ejemplo, Honduras. En San Pedro Sula el aeropuerto quedó totalmente inservible. O sea, son las consecuencias y el golpe económico en el país es tremendo. A nosotros ese huracán nos golpeó la colita en el norte del país y precisamente en la zona norte del país, o sea, duramos más de un año en reconstrucción de esa zona y tuvimos, digamos, en algunos casos lo ha asumido el país, en otros pues se ha pedido cooperación internacional para ello, pero realmente lluvias indiscriminadas, de pronto cae agua, o sea, yo sé que aquí tuvieron un problema de sequía tremendo en varias partes del país, ¿cierto? Que ha afectado también la parte de la agricultura. Pero bueno, en Costa Rica, en una zona sequía, pero en otra zona cae agua, o sea, de una manera indiscriminada, o sea, en misericordia. Por cierto que hace poco recibimos unas personalidades de un país del Medio Oriente, y entonces yo le decía, qué pena que no hemos podido poner la alfombra roja, porque era realmente la pista y la entrada a la zona privada del aeropuerto era como un suampo, o sea, era una cosa, una capa de agua así. Entonces le digo yo, qué pena que no le hemos podido poner en un domingo una alfombra roja, y me dice, mire, le cambio la mitad de agua que cae en su país por petróleo. Y le digo yo, wow, y le digo yo, ah, caramba, y me dice, es que en mi país no cae ni una gota de agua. Y yo, oh, o sea, desde ese momento digo yo, la verdad, Dios mío, no me vuelvo a quejar del agua, pero bueno, la verdad uno a veces no cobra conciencia de lo que tiene hasta que oye los problemas en otras latitudes. Entonces, bueno, esto nada más para contarles así como manera de anécdota. Toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Por ello está legitimado para denunciar los actos que infrinjan ese derecho y para reclamar la reparación del daño causado. El Estado garantizará, defenderá y preservará ese derecho, y la ley determinará las responsabilidades y las sanciones correspondientes. Esto dice nuestra legislación. Nuestra política ambiental ha impulsado la conservación y uso sostenible de los recursos. Si bien es cierto, somos un país relativamente pequeño, como les conté, 51,000 y pico de kilómetros cuadrados, tenemos una fuerte vocación ambientalista. En el 6º Informe Nacional sobre el Estado de la Biodiversidad del año 2019, presentado en cumplimiento de las disposiciones del Convenio de Diversidad Biológica, se destacó que en nuestro espacio nacional protegido se conserva el 74% de las áreas clave para la biodiversidad identificadas a nivel mundial, y que son hábitats de más de 120 especies conocidas para el país, lo que equivale a cerca del 6.5% de la biodiversidad del planeta. Ocupando una zona de menos del 1% de la tierra firme, del globo terráqueo, tenemos, creo que es un 0,5%, tenemos un 6.5% de la biodiversidad del planeta. Hay especies endémicas que no hay en otras zonas, ciertas especies de mariposas y colibríes y tal, que son totalmente endémicas, y porque es una confluencia de flora y fauna de Mesoamérica y del sur, y entonces que se han afincado allí y han tenido mutaciones sucesivas, y entonces son especies propias solamente nuestras. Gracias a las políticas de creación de las áreas marinas protegidas de hace 2 años, conseguimos el 30% de protección marina, años antes que la meta fijada para el año 2030.
al ampliar el Parque Nacional, la Isla del Coco, es la isla que les conté, que por cierto, como anécdota, era una isla donde se creía que el pirata Morgan había llegado, un pirata británico que había llegado a esconder sus tesoros, y lo que pasaba era que expedicionistas, aventureros llegaban a hacer, a tratar de buscar, y lo que hacían era destruir partes de la isla, entonces se prohibieron esas expediciones. Finalmente fueron prohibidas, entonces ahora nadie puede ir a desenterrar los tesoros del pirata Morgan. Así es. Entonces, antes de eso, prácticamente contábamos con un 3% de nuestro territorio como área marina protegida. Actualmente más de 150.000 kilómetros cuadrados están protegidos. Esta meta del 30% a la que me he referido es la meta 3 del Marco Global de Biodiversidad de Kunming, Montreal, acordado el pasado mes de diciembre durante la 15ª o 15ª Conferencia de las Partes del Convenio de Naciones Unidas sobre Diversidad Biológica de Montreal, Canadá. Junto con Francia y Reino Unido, Costa Rica lideró el trabajo de colación de alta ambición por la naturaleza y las personas, conformada por, es una coalición, de alta ambición por la naturaleza y las personas, en inglés la llamamos High Ambition Coalition o HAC, conformada por más de 100 países, creo que son 103 países por el momento, está afiliada Uruguay también, que busca proteger y conservar al menos el 30% de la tierra y del océano del planeta para el año 2030. Este 30% se considera la medida científica mínima necesaria para frenar la pérdida de biodiversidad, el cambio climático, la desertificación y potenciar la simbiosis entre los seres humanos y la naturaleza. Como parte de nuestras acciones en la Agenda Azul, el pasado, es que eso es una cosa que lo hacemos como por colores, porque tenemos Agenda Verde, Agenda Azul, también Agenda Naranja y Agenda Violeta, pero bueno, ya esos son otros temas. El pasado mes de febrero, Costa Rica lanzó su Estrategia Nacional de Carbono Azul. Esta fue una ocasión importante, pues se contó con la presencia de la Secretaría de la Convención Ramsar o Convención sobre los Humedales. Costa Rica les decimos también manglares. La señora Musonda Mumba, que celebró el Día Mundial de los Humedales en nuestro país. Reconocemos la importancia de estos ecosistemas delicados pero vitales para capturar carbono, constituyendo así una herramienta muy valiosa en esta acción climática. La estrategia se concibe como una solución basada en la naturaleza que puede producir una mejor calidad de vida y una opción para asegurar la salud del ambiente, reconociendo la economía azul para construir resiliencia en las comunidades y la búsqueda de acciones concretas para reducir los impactos del cambio climático. Estamos también firmemente comprometidos con la Agenda Azul Internacional, por lo que en junio del año pasado, durante la segunda conferencia de las Naciones Unidas sobre el Océano, que se celebró en Portugal, que asistió mi canciller, el doctor Arnoldo André Tinoco, nuestro país presentó su interés junto con Francia para copresidir la tercera conferencia sobre el océano a celebrarse en el año 2025. Y va a haber también en Costa Rica el año entrante una reunión de alto nivel que podríamos considerar la preparatoria para esta tercera conferencia de Naciones Unidas, a la cual, por supuesto, el día de hoy, aquí tengo de testigo a la colega sentada detrás de la embajadora, que hemos invitado al Uruguay a que participe en esta reunión de alto nivel, que será muy importante también oír los puntos de vista de Uruguay. Como parte del proceso hacia esta tercera conferencia, Costa Rica albergará, va a ser como para el 7 y 8 de junio del 2024, y el evento se titulará Navegando hacia la Conferencia del Océano 2025, o sea que ya vamos a estar remando hacia allí. Bueno, literalmente. La actividad ofrecerá no solo un nuevo espacio para el diálogo y la acción para el océano, pero también para la creación de alianzas estratégicas en torno a temas de la agenda oceánica. La experiencia nos ha demostrado que solo por medio de la creación de alianzas y la cooperación internacional lograremos soluciones sostenibles a los problemas globales, y en este sentido tenemos
muy buena experiencia, no solo en este tema, sino en muchos temas multilaterales de cooperación conjunta con el Uruguay. En cuanto a políticas en el campo de las energías renovables, tenemos un camino hecho hacia la transición energética. Costa Rica cuenta con una matriz eléctrica diversificada en fuentes renovables. De hecho, la matriz eléctrica en Costa Rica es 99% procede de energías renovables. Sí, pero esto es, como relaté hoy en la mañana, la tercera parte del consumo energético del país. Las otras 2/3 partes es el transporte de personas y de bienes. Y en este sentido, sí, nos falta una larga tarea por hacer porque tenemos dependencia de los hidrocarburos. Entonces, y bueno, empezamos por la matriz eléctrica, pero esto es nada más el suministro de energético para los hogares y para las empresas. Más o menos como la tercera parte. De esta matriz eléctrica, más o menos el 75%, 76% es de base hidroeléctrica. Tenemos todavía fuertes ríos y entonces tiene esta base hidroeléctrica, y la otra cuarta parte, el 24-25%, es de energía eólica, geotérmica y fotovoltaica. Geotérmica, aquí hago un paréntesis. Tenemos más de 200 volcanes en un territorio de 51.000 kilómetros cuadrados, pero en actividad solamente 10. Solamente 10. Eso hace que el país, por supuesto, que sea de alta sismicidad. Pertenecemos al anillo de fuego del Pacífico. Pero bueno, de vez en cuando yo pregunté cuando llegué, ¿aquí hay temblores? Me dicen no. Ah, bueno, qué tranquilidad, porque estoy en un hotel en un piso de más de 20, entonces ya he estado en San José en pisos altos y es exactamente como una mecedora. Entonces, sí, bueno, en fin, siempre da sustito. No es como en Japón, pero más o menos. pero sí, la geotermia procede de un par de estos 10 volcanes que están en actividad para pues aprovechar este suministro energético que nos da la madre tierra. Nuestros gobernantes tuvieron una visión, la verdad, muy buena con la creación del Instituto Costarricense de Electricidad desde el año 1949, y en ese entonces únicamente el 14% del país tenía acceso a la energía eléctrica. Eso rápidamente cambió y actualmente la cobertura es del 99.4%, ¿verdad?, de cobertura de electricidad de este Instituto Costarricense de Electricidad. Le llamamos ICE, es ICE. Les contaba igual en la mañana que en Costa Rica somos absolutamente fanáticos de los acrónimos. O sea, el MAKE, el COMEX, el ICE, el CORTEL, Correos y Telégrafos de Costa Rica, o sea, todo es acrónimos. Pero bueno, entonces el que llega o se los aprende o no sabe ni de qué le están hablando, pero bueno, es así. Pero bueno, sí somos, no sé, como una fanaticada por acortar las cosas, pero bueno. En aquellos tiempos, al inicio del ICE, se establecieron más hidroeléctricas. Hay algunos proveedores privados, pero esto es un porcentaje muy, muy pequeño. Realmente el proveedor principal es el Instituto Costarricense de Electricidad en un 99 y pico % para los hogares y las empresas. Costa Rica presentó en diciembre del año pasado su Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde, que busca lograr la integración del hidrógeno verde y sus derivados en los sectores transporte e industria, para el desarrollo de la industria, generando oportunidades de empleo, desarrollo tecnológico y de comercio. Costa Rica está atravesando en este momento una situación fiscal muy complicada que nos dejó de herencia la pandemia. Entonces, a diferencia, digamos, que me contaban que en Uruguay más bien hubo más desarrollo y mucha gente se incorporó a la formalidad de la economía,
En Costa Rica fue lo contrario, entonces más bien mucha gente pasó de la formalidad a la informalidad y subieron las tasas de desempleo. Entonces, esta situación obviamente que hace que el gobierno esté pasando por una situación fiscal muy estrecha. Los recortes a toda la administración pública pues son sensibles y entonces en este momento el país, pese al lanzamiento de esta estrategia, no, por el momento, no está en capacidad de hacer una inversión grande en infraestructura para preparar una economía del hidrógeno verde. No obstante, el país está dispuesto a dar todos los chances para que la empresa privada venga y lo haga. Es nada más que en este momento el país no puede asumir esas obras de infraestructura, precisamente por esa situación fiscal tan apretada. Con el Plan Nacional de Descarbonización del 2019, que ya tiene 4 años, tenemos una meta clara, lograr 0 emisiones para el año 2050. Para esa fecha, Costa Rica habría reducido sus emisiones de gases de efecto invernadero casi por completo y el resto sería capturado por los bosques y otros ecosistemas. El plan cuenta con 10 ejes que descarbonizan sectores claves como transporte, construcción, industria, gestión de residuos, sistemas agroalimentarios, ganadería baja en emisiones y soluciones basadas en la naturaleza, así como 8 estrategias transversales que cubren toda la economía. Hablando un poco de la movilidad eléctrica dentro de nuestro Plan Nacional de Descarbonización, esta busca desarrollar un sistema de movilidad basado en transporte público seguro, eficiente y renovable en esquemas de movilidad activa. Hemos logrado algunas rutas de transporte público con este plan piloto, pero queremos que este sector crezca, pero por el momento es un plan piloto, lo de los buses eléctricos. Entonces, y bueno, esperamos que en los próximos meses y años este sector aumente todavía más. También en cuanto a la transformación de la flota de los vehículos ligeros a 0 emisiones, no de energía fósil, a finales del año pasado contamos con una red nacional de más de 276 instalaciones de carga. Aquí veo que hay por todas partes de carga eléctrica. En Costa Rica pues estamos en camino hacia esto, hacia estaciones de carga rápida y carga semirápida, y se avanza en la adquisición de unidades eléctricas adquiridas por las instituciones públicas. Por ejemplo, en el Ministerio de Relaciones Exteriores, los mensajeros cuando tienen que llevar documentos o correspondencia, los choferes saben que tienen que ir en el carrito eléctrico, porque además son chiquititos, entonces se pueden parquear en cualquier parte. También tienen ese altísimo beneficio. En el sector de la gestión de residuos, de sistemas agroalimentarios y ganadería baja en emisiones, tenemos ejemplos de acciones exitosas, como el caso de las certificaciones NAMAS, que son acciones de mitigación nacionalmente apropiadas, es decir, cualquier actividad que demostrablemente contribuya a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un país en desarrollo recibe esta certificación siempre y cuando pase un esquema como de examen, digamos. Estas medidas han contribuido a la reducción o limitación de las emisiones de gases de efecto invernadero y contribuyen, por supuesto, a la transformación de una economía hacia un crecimiento bajo en carbono. Costa Rica cuenta con varias NAMAS, o sea, estas certificaciones, como la NAMA Residuos, cuyo objetivo es el sistema de aprovechamiento de residuos orgánicos con tratamientos in situ, sistemas comunitarios o sistemas centralizados, además de captura y quema de los gases generados en los sitios de disposición final. También tenemos la NAMA Café de Costa Rica, que fue el primer NAMA agrícola del mundo en implementarse y cuyo objetivo era producir y procesar café de una manera sostenible y baja en emisiones. Y a propósito de experiencias compartidas en manejo de residuos, ya desde hace varias décadas Costa Rica viene trabajando a nivel centroamericano, compartiendo con los países con los hermanos países centroamericanos
desde Guatemala, bueno, con todos, el manejo de desechos de la brosa del café, porque antiguamente, lamentablemente, eso se lanzaba en los ríos y los acuíferos, ya me pasé del tiempo. Los acuíferos los ensuciaba, y entonces este fue uno de los primeros. Tenemos otros NAMAS con el Plan Nacional de Descarbonización, y bueno, tenemos nada más para mencionar varias soluciones basadas en la naturaleza de la Política Nacional de Adaptación. Hay varios programas, Política Nacional de Biodiversidad, que va del 2015 al 2030, Política Nacional de Producción y Consumo Sostenible, del 2018 al 2030, y que todo esto va con la recién comentada Estrategia Nacional de Carbono Azul. Tengo muchísimo más material para compartir con ustedes, pero nada más quiero, para cerrar, mencionar que hace un par de semanas, en abril, se firmó el reglamento a la ley de productores, comercializadores y distribuidores de botellas plásticas de un solo uso, que deberán implementar el plan de cumplimiento para sus propias botellas u otras similares, que esto es una medida que va en concordancia con recomendaciones técnicas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, porque el país quiere poner su granito de arena en el tema del plástico, de la isla esa que anda ahí caminando por los océanos, que bueno, queremos contribuir en este tema, y muchos otros temas tendría para mencionarles, pero no quiero abusar del tiempo concedido, y tal vez ahorita después me puedo referir un poquito a estos temitas. Costa Rica, donde nace la electricidad, firme, confiable, renovable, ríos que brotan en cada rincón, majestuosos volcanes, viento que corre por nuestras cordilleras, sol que ilumina la tierra. La riqueza natural nos abraza y nos permite apostar por un modelo eléctrico renovable, único en el mundo. Producir electricidad con fuentes limpias ha permitido el desarrollo responsable de todo un pueblo que actúa en armonía con la naturaleza. Costa Rica, país de la electricidad renovable. Grupo ICE. Voy a dar lugar entonces a la doctora Silvana Montes de Oca, coordinadora de la Agenda Internacional de la Dirección Nacional del Cambio Climático. Buenas tardes, muchas gracias a los organizadores de este evento. La Unidad de Cambio Climático se crea allá por el año 1994, y era antiguamente el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. Como ustedes sabían, era un ministerio que comprendía esas tres áreas. Luego se eleva a una división de cambio climático, creándose por la LUC, la Ley de Urgente Consideración, en el año 2020, el Ministerio de Ambiente, donde la división de cambio climático pasa a ser una Dirección Nacional de Cambio Climático. Eso es un fiel reflejo de que las políticas nacionales y el país asumió un fuerte compromiso con los temas ambientales, y obviamente junto con la Dirección Nacional de Cambio Climático tenemos una Dirección Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, una Dirección Nacional de Aguas y una Dirección Nacional de Biodiversidad. Esto es un tema interesante y un tema importante a resaltar. Tenemos en la línea del tiempo la creación en el año 2009, me voy a sacar por la fecha porque para recordarlo bien los años. En el año 2009 se crea lo que se llama el Sistema Nacional de Respuesta de Cambio Climático, que es
La instancia interinstitucional más importante es una instancia donde todos los ministerios, que ahora vamos a ver en la próxima diapositiva, vamos a ver quiénes son las instituciones que lo integran, pero es el órgano fundamental para las definiciones de las políticas y la elaboración de los instrumentos de cambio climático para el país. En el año 2009 también se presenta el primer Plan Nacional de Respuesta al Cambio Climático, ¿verdad? Que es el primer instrumento a nivel país, donde, obviamente desde la aprobación, desde la adopción de la Conferencia de Medio Ambiente, de Cambio Climático, de Marco de Cambio Climático de Naciones Unidas en la Conferencia de Río, esta gobernanza climática en el país ha evolucionado de manera de acompañar todos estos procesos. Entonces es un poco a raíz de este mojón todos los instrumentos que se van a ir derivando en función de los compromisos que el país va asumiendo en el marco de la Convención Marco de Naciones Unidas, pero también del Acuerdo de París. Luego tenemos la Política Nacional de Cambio Climático, que es un instrumento donde obviamente es el instrumento estratégico y programático rector de la política climática nacional y subnacional del Estado, que instituye el objetivo de promover la adaptación y la mitigación en el país, y le va a dar el rol a la política pública de contribuir al desarrollo sostenible con una perspectiva global, de equidad intra e intergeneracional de derechos humanos. El enfoque de derechos humanos es muy importante en todos estos instrumentos, procurando lograr una sociedad más resiliente. Esta Política Nacional de Cambio Climático fue elaborada en el 2017 con un horizonte al 2050, y en el mismo año y por el mismo decreto se aprueba la primera contribución determinada a nivel nacional, que también con el objetivo de atender las metas que establece y los compromisos asumidos en el marco del Acuerdo de París, se elabora la primera contribución determinada a nivel nacional en el mismo año y se aprueban ambos instrumentos, la primera NDC, que le llamamos en inglés también, somos en medio ambiente todo el término, las siglas, pero, sí, y la Política Nacional de Cambio Climático se aprueban por el mismo decreto, que es el decreto 310 del 2017. Esta primera contribución determinada a nivel nacional tiene objetivos y metas al 2025. Estas actividades, en el marco de esta primera contribución determinada a nivel nacional, van a ser monitoreadas y reportadas a través de un sistema de monitoreo, verificación, ¿verdad?, y reporte, que está diseñado para dar seguimiento al avance de la implementación y contribuir a su vez al marco reforzado de transparencia que se establece en el Acuerdo de París. Siguiendo con esta línea de tiempo, vemos que en el 2021 Uruguay presenta la estrategia climática a largo plazo. Y quiero destacar que todos estos instrumentos que estoy mencionando y que figuran en la línea de tiempo son todos instrumentos que se trabajaron y se prepararon en el marco del Sistema Nacional de Respuesta al Cambio Climático, por lo cual todas las instituciones que ahora, como les decía, voy a presentarles cómo está conformado, formaron parte de esta elaboración, más allá además de los procesos de consulta pública, obviamente, que corresponde realizar. Esta estrategia climática de largo plazo, que se presentó en el mes de diciembre del 2021, ¿verdad?, en el septiembre del 2019 ya Uruguay anuncia en la Cumbre de Acción Climática de Naciones Unidas que se va a presentar, anunció el compromiso de preparar y presentar esta estrategia climática, que es la respuesta a una invitación que el artículo 4 del Acuerdo de París hace a los países para que presenten este tipo de instrumentos. Esta estrategia lo que busca es proyectar todos aquellos escenarios posibles en consideración también a las futuras generaciones y refuerza los compromisos asumidos por el país en el marco de un proceso de construcción e implementación de una política de Estado en materia de cambio climático. A su vez, quiero también destacar que en lo que respecta a género,
Uruguay cuenta con una estrategia nacional de género y cambio climático y un plan nacional de acción de género y cambio climático al 2024. El enfoque de género también es un enfoque transversal en los instrumentos de política climática e incorpora recomendaciones y acciones para revertir todas aquellas desigualdades en los sectores involucrados en el Sistema Nacional de Respuesta del Cambio Climático. Siguiendo en la gráfica vamos a ver que luego de, también junto con la estrategia climática a largo plazo, tenemos los planes nacionales de adaptación en ciudades e infraestructura y en costas. Ambos son planes donde se abordan todos aquellos desafíos que presenta la adaptación y el enfoque de mitigación tanto en todo lo que tiene que ver con ciudades e infraestructuras como en aquellos departamentos que tienen costas, por lo cual presentan desafíos muy relevantes, como estuvimos hablando, decía la viceministra, el tema de inundaciones, el tema de fenómenos climáticos que obviamente siempre van a tocar a aquellas poblaciones más vulnerables, ¿no? Bueno, y a su vez, recientemente, como último instrumento, digamos, más nuevito, en diciembre del 2022 se presenta la segunda contribución determinada a nivel nacional, que como les decíamos es otro instrumento. Ya presentamos la primera, ahora presentamos la segunda contribución en diciembre del año pasado, y tiene como principal objetivo promover la adaptación y mitigación en Uruguay ante el desafío del cambio climático bajo la Política Nacional de Cambio Climático, de manera de contribuir obviamente al desarrollo sostenible del país con una perspectiva global de equidad e intrageneracional y de derechos humanos también. El enfoque de derechos humanos, como lo había mencionado anteriormente. A su vez, atender la variabilidad climática más consciente y responsable ante el desafío de cambio climático, promoviendo una economía de bajas emisiones de carbono a partir de procesos productivos y servicios sostenibles ambiental, social y económicamente, e incorporando conocimiento e innovación. Voy también a destacar que también está la Estrategia Nacional de Acción para el Empoderamiento Climático. En el caso de nuestro país, con el objetivo de poder incluir los derechos de los niños, niñas y adolescentes a las políticas, planes y estrategias de cambio climático y ambiente, y de manera de desarrollar un mecanismo de participación cívica adecuados a la edad de esta población, es que en el 2022 el Ministerio de Ambiente y UNICEF firman un convenio mediante el cual se trabajó en el proceso de elaboración de la segunda contribución determinada a nivel nacional. Estos jóvenes tuvieron su voz, tuvieron su espacio para poder manifestarse, plantear sus inquietudes, sus intereses, sus preocupaciones, sus ideas. Y bueno, en el marco de este convenio se desarrollaron varias actividades y varios talleres a lo largo del año pasado, que todos esos insumos fueron tomados en el proceso de elaboración de la segunda contribución determinada a nivel nacional. Institucionalmente, como les decía, como verán, estos son los instrumentos que les mencionaba y que están todos en la web del Ministerio de Ambiente, son todos de acceso público. Luego, aquí me quiero detener en lo que es el Sistema Nacional de Respuesta al Cambio Climático. Como les decía, es la instancia interinstitucional más completa, más inclusiva, donde tenemos, por supuesto, lo preside el Ministerio de Ambiente y, bueno, están involucrados todos los actores principales. Tenemos al Ministerio de Ganadería, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Ministerio de Transporte, Educación, el INUMET, el Instituto Nacional de Meteorología, la Agencia Uruguaya de Cooperación, el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, que es como quedó ahora luego de la creación del Ministerio de Ambiente. Al escindirse se mantiene la estructura como Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial y se separa ambiente. Está el Ministerio de Economía,
está el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Turismo, Salud Pública, Relaciones Exteriores, Industria de Energía y el SINAE, que es el Sistema Nacional de Emergencias. Aquí tenemos un poco para que tengan una idea de los sectores emisores identificados, cuáles son las áreas vulnerables y cuáles son los principales impactos y efectos del cambio climático en nuestro país. Entonces, vemos identificados ciertos fenómenos que obviamente son los que se repercuten e impactan en nuestro territorio. Y como había mencionado anteriormente, estos planes nacionales de adaptación, tanto en el sector agropecuario como en la zona costera, como ciudades sin infraestructura, son instrumentos que obviamente forman parte de todas las políticas nacionales. Y una cosa que omití aquí, en el marco de este Sistema Nacional de Respuesta, se forman grupos de trabajo, donde cada grupo de trabajo aborda un tema en particular. Entonces, estos grupos de trabajo, por ejemplo, se dividen en la implementación y seguimiento de la política nacional y de las contribuciones nacionales determinadas. INGEI son los inventarios de gases de efecto invernadero. La negociación internacional, es decir, es un grupo que se dedica a todo lo que es el abordaje de las instancias internacionales, las preparaciones a las conferencias internacionales, las iniciativas que se nos presentan de otros países para el análisis. El bono indexado a indicadores de cambio climático, que fue presentado el año pasado, como ustedes están en conocimiento. La educación, comunicación y sensibilización. Este es el grupo que trabaja lo que yo decía hoy del empoderamiento de jóvenes, principalmente, género, daños y pérdidas, adaptación al cambio climático, y dividido en ciudades, costas. Y ahora vamos a raíz del recientemente acuerdo firmado con Suiza, por el artículo 6 del Acuerdo de París, generamos un grupo de trabajo para abordar también este tema. Bueno, esta es la estructura de la actual contribución determinada a nivel nacional. No me voy a detener esto porque es básicamente información para que ustedes tengan una idea de los componentes de la contribución determinada a nivel nacional. Y luego sí, los desafíos y las necesidades, que obviamente esto es parte de lo que identificamos los países como desafíos para todo lo que es la implementación de estas políticas. Entonces, tenemos como uno de los principales desafíos son los medios de implementación para los planes nacionales de adaptación, para avanzar en una segunda transición energética y movilidad sostenible. Y obviamente tenemos, como ustedes saben, la principal, barrera es que los países desarrollados deben honrar sus compromisos de financiación, los 100.000 millones anuales al 2025, que eso a la fecha no se ha podido, cumplir. Entonces, el tema del financiamiento climático es uno de los temas fundamentales para todo lo que es el cumplimiento de los objetivos del Acuerdo de París y de la Convención Marco, ¿no? En estos momentos se está trabajando en acordar la nueva meta de financiación a partir del 2025 con un piso de 100.000 millones de dólares anuales. Se están sucediendo una serie de instancias, de diálogos y van a seguir obviamente las negociaciones en el marco de la COP, para poder llegar a la fijación de esta nueva meta y mejorar el funcionamiento del mecanismo financiero de la Convención. Es fundamental. Tenemos que uno de los mecanismos financieros es el Fondo Verde para el Clima. Otros de los desafíos también es identificar mecanismos innovadores de financiamiento. Tenemos el bono soberano vinculado a indicadores de cambio climático, como les decía, que fue presentado el año pasado por parte de nuestro país. Velar por la seguridad alimentaria y la protección de la producción de alimentos en línea con el Acuerdo de París, y facilitar y visibilizar la producción agropecuaria sostenible. Para eso Uruguay
desarrolla lo que se llama la huella ambiental de la producción ganadera. Entonces, estos son básicamente los desafíos más importantes que se nos presentan y que son obviamente trabajados desde el Ministerio y abordados en el marco del sistema como instancia generadora de posiciones y de políticas públicas sobre la materia. Así que bueno, por mi parte es todo. Gracias. Bueno, muy bien. La verdad que muy completo, digo, los informes y las disertaciones y los comentarios. Pero me gustaría, digo, si tenemos algunas preguntas, agradezco, por favor. Yo tengo alguna, digo, para... en realidad es básicamente la misma para ambas, porque escuché con mucha atención las presentaciones y una de las cosas que me llamó la atención es, bueno, primero que nada el adelanto, y felicito a Costa Rica, digo, por el adelanto extraordinario que tienen en los temas ambientales y la posibilidad de tener además el porcentaje de energías renovables que manifiestan. Ahora, uno ve que los temas ambientales son primero que son temas de todos, ¿no? Que tienen que ver con la conciencia genérica de todos nosotros. Son temas de Estado. Ustedes hablaron de Estado, ustedes hablaron de los gobiernos, de leyes y regulaciones en cada una de sus etapas. Son temas de los medios, acá hay medios que están difundiendo y que están acercándose, pero son temas también de la academia. Nosotros, desde nuestro punto, y me llamó la atención que nos contaran un poquito cada una, entonces era mi idea, si les parecía, cómo ven el rol de la academia en Costa Rica, cómo es que está desarrollado, cómo es la cooperación, cómo es la búsqueda de crecimiento a partir de esta, o cómo esta acompaña de alguna manera lo que es el ordenamiento por parte de la agenda que el Estado, el gobierno dispone, y lo mismo porque no nombraste a la Universidad de la República, ni a nosotros que tenemos una maestría en gestión ambiental. Por eso, sí puedes. Quiero primero que todo agradecer la ponencia de la doctora Montes de Oca. Es como hubiera dicho mi señor padre, clara, concisa y precisa. Porque decía que no le hicieran exposiciones confusas, profusas y difusas, ¿verdad? Entonces, eso la verdad que fue al punto. Hay algunas cositas más que hubiera querido compartirles sobre los fondos marinos, que Costa Rica, por ejemplo, quiere una moratoria antes de que esto se regule bien. Quiere una moratoria a nivel mundial hasta que haya un convenio sólido a nivel internacional que regule esto para que no haya una extracción exhaustiva que vaya a dañar los océanos. Porque no sabemos qué hay debajo, no sabemos qué va a salir, entonces puede ser algo tóxico, puede no serlo. Como no sabemos qué es lo que hay, primero que la ciencia, cabalmente, que la academia nos diga primero qué es lo que hay para luego proceder a hacer exploraciones. Pero primero que la academia, ahí tiene la carga, los científicos, ¿verdad? Que nos diga qué es lo que hay para luego proceder. Eso en primer término. Pero hay un detalle en Costa Rica que, por ejemplo, el tema hay 5 universidades estatales, que es todo un sistema que se llama Consejo Nacional de Rectores, otro acrónimo, CONARE. Entonces, las 5 universidades estatales trabajan en investigación para estos temas. Destaco particularmente de la Universidad Nacional, que tiene una institución adscrita, que es el OBSICORI, que es el Observatorio Vulcanológico y Sismológico, que ellos colaboran en investigación para toda la cuestión esta de geotermia y colaboran con la entidad nacional que hace esta explotación de la geotermia. Imposible prever cuándo va a haber una erupción volcánica, pero lo que hacen es estudios, ¿verdad?,
de la actividad de los últimos cientos de años para más o menos tal vez, o hay señales, ¿verdad?, que dicen, bueno, va a haber algún evento, qué sé yo, para tratar de que haya prevención. Entonces, este instituto, por ejemplo, que es de una universidad estatal, acompaña constantemente a todo el quehacer del gobierno a nivel nacional en esta temática. Después hay otro instituto, el Instituto Meteorológico, que, bueno, ha pasado de ser universidad, luego pasó al Ministerio de Ambiente y ha pululado por varias entidades, pero es de base académica, que precisamente colabora con la Comisión Nacional de Emergencias para también hacer avisos. Me acuerdo hace unos 15 años cuando hubo un huracán terrible en Centroamérica, debido a alertas de este instituto, la Comisión Nacional de Emergencias, en estrecha colaboración con los otros países de Centroamérica, les dijo, va a venir un huracán terrible, y me acuerdo que algunas de las comisiones de los países no tomaron la alerta en serio, y lamentablemente pues hubo muchas pérdidas de vidas humanas en un país vecino del acá colega, y bueno, por supuesto siguen contribuyendo en este aspecto. Las universidades siempre son tomadas en cuenta como centros de pensamiento, de generación de ideas novedosas. Estas universidades a su vez tienen convenios con otras universidades de otros países que trabajan muy estrechamente en cooperación para compartir conocimientos, compartir conocimientos de científicos. Nos visitan, los visitamos, incluso ha sido también muy importante en aspectos como en muchos ámbitos que hubo que buscar colaboración en tiempos de la pandemia. Bueno, no es que ya se haya ido la pandemia, porque dicen que es para 10 años, pero esperamos que lo más fuerte ya lo hemos dejado atrás. Pero sí, por supuesto, la academia contribuye de una manera muy amplia con las entidades gubernamentales, con las entidades estatales en Costa Rica, y se les toma, por supuesto, muy en cuenta, y se toma muy en serio también la autonomía universitaria y la libertad de cátedra como parte fundamental del respeto a la democracia y los derechos humanos en nuestro país. Gracias. En el caso de nuestro país también, la interfase ciencia y política es muy relevante. Por ejemplo, en el caso del Plan Nacional de Adaptación a Costas, la Facultad de Ingeniería está trabajando mucho en ese marco, porque además tienen un acuerdo también, como decía la viceministra, también tenemos esas instancias de cooperación con otras universidades. En el caso del Plan de Costas está el Instituto de Hidráulica Ambiental de Cantabria, que es muy prestigioso, y trabajando también en cooperación con la Facultad de Ingeniería. Es decir, en el caso, por ejemplo, del Sistema Nacional de Respuesta de Cambio Climático, pueden participar como invitados, si bien no lo integran como la mesa interinstitucional que yo mencionaba, pero sí pueden participar como invitados. También la instancia, para quienes no conocen, está la Comisión Oceanográfica, la CUO, la Comisión Oceanográfica del Uruguay, que es otra instancia interinstitucional donde el Ministerio de Ambiente también participa, y la UDELAR u otras universidades que quieran asistir como invitados pueden participar. Así que bueno, digo, es algo que es, como decía Lidia también, la universidad provee de masa crítica para los insumos y para los trabajos de política nacional, sin duda. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Primero agradecerles por la presentación, creo que ambas fueron súper interesantes. Ignacio Monier es mi nombre, de NSQA. Me gustaría compartirles algún contexto para transmitirles las dos preguntas, una para Uruguay y otra para Costa Rica.
Nosotros hace más de 20 años que trabajamos y estamos en Costa Rica trabajando como organismo de certificación. Somos quienes validamos el dato de energía renovable en Costa Rica ya por el segundo año consecutivo. Trabajamos con Procomer en este momento en la revisión de la marca esencial Costa Rica y estamos acreditados por el ente costarricense de acreditación ya hace algunos años. Y en este camino, desde nuestros inicios, hemos seguido muy atentos y admirando el programa País de Huella de Carbono que Costa Rica ha desarrollado, que ha logrado que más de 600 empresas realmente implementaran prácticas de inventariado de gases de efecto invernadero y ha logrado muy buenos objetivos de reducción y la utilización de mecanismos de compensación confiables, íntegros, que es parte de lo que el programa País asegura y que creo que desde nuestra visión destaca por lo menos en la región. Entonces, la pregunta en concreto para Costa Rica, hoy estamos en Costa Rica con el programa País en un momento un poco complicado por aspectos de coyuntura, tal vez de política pública, donde el programa País ha quedado un poco carente de recursos y estamos trabajando con Inteco de Costa Rica para ver cómo, como usuarios del sistema, podemos restablecer los niveles de funcionamiento que tenía, entonces entender si hay alguna información o idea sobre la perspectiva que ese programa pueda tener para el futuro. Esa es la pregunta para Costa Rica. Y en el caso de Uruguay, bueno, también aprendiendo de este instrumento que creo que ha sido muy valioso para Costa Rica, entender si en la agenda del Ministerio, bueno, hemos tenido muchos intercambios al respecto y hemos tratado de promover el desarrollo del programa País en Uruguay, tomando lo mejor, obviamente, de Costa Rica y también incorporando las particularidades, saber si en el futuro cercano o lejano, bueno, está previsto poder generar instrumentos para que el sector empresarial en particular, ya no solo por la estrategia de adaptación, que entendemos que es fundamental y distintiva para Uruguay, sino también en el componente de mitigación, bueno, el sistema nacional puede ayudarnos con instrumentos de ese tipo que han demostrado ser exitosos. Nada más quiero hacerle un comentario con ese programa. Y es que no solo el programa con el que usted trabaja, sino muchos programas han sufrido recortes presupuestarios y no porque no lo queramos hacer, sino que por el momento no tenemos la plata. Entonces, el asunto es que Costa Rica llegó, primero, golpeada por la pandemia, como les dije al inicio. Segundo, la deuda externa, la obligatoriedad de cubrirla, porque no vamos a decir que no podemos pagar, vamos a pagar, es lo correcto, es lo ético. Entonces, tenemos que trabajar primero en apretarnos el cinturón para bajar que esa deuda externa que se estaba comiendo más del 60% del Producto Interno Bruto, bajar eso. ¿Y cómo fue la primera medida? ¿Qué podía hacer el gobierno de primera instancia? Recortar el gasto público. Entonces, de ahí, pasar por ese tamiz primero, por eso se peleó tanto a nivel nacional en el Congreso la aprobación de los eurobonos. ¿Y por qué? No es que los eurobonos no son para no pagar la deuda externa, es para cambiar deuda con intereses caros por deuda con intereses un poquitito más baratos para que alivie las finanzas públicas. Entonces, es un camino tortuoso por el momento, porque a nadie le gusta que le digan tiene que apretarse el cinturón. Entonces, muchos programas han sufrido recortes, algunos lamentablemente han tenido que ser suspendidos temporalmente. La idea de seguir con esos programas de Esencial Costa Rica y de protección, de conservación ambiental, es que no se corten. Lo que pasa es que por el momento estamos pasando por ese recorte fiscal realmente muy duro, que hay que pasarlo y hay que sobrevivirlo. Y entonces lo que se espera es que para el año 2024 ya tengamos un pequeño respiro y va mejorando paulatinamente. Pero es un poquito ordenar la casa. Entonces, no es que no queramos llevar a cabo los programas, sino que nos hemos visto forzados a esos recortes. No sé si con esto le contesto de una manera general. No, clarísimo, y solo aportar que más allá de nuestra intención no es acusar el problema, sino ser parte de la solución y capaz que también aprovechar este espacio para encontrar más puentes.
Nosotros estamos proponiendo con quienes operamos, que no somos solo el SQA en Costa Rica, como ITECO, estamos, a pesar de competir en el mercado, estamos tratando de dar soluciones y nos hemos tratado de vincular con el Congreso para nosotros aportar los recursos económicos para que el sistema en una asociación público-privada pueda sostenerse. Si bien estamos en esa conversación, bueno, necesitamos que haya mayor apertura para que la política pública se abra a que el sector privado, desde donde nosotros venimos, podamos realmente aportar los recursos Es económicos. una de las metas del presidente Rodrigo Chávez Robles, estas alianzas público-privadas. Para ello hay que hacer internamente todavía algunos ajustes en la normativa del país. Hay que facilitar trámites, hay que mejorar mejoras regulatorias, hay que asumir todavía unos pasos. Le puedo decir que vamos en ese camino, pero que no es fácil y que es un camino un poco empedrado, pero bueno, hay que ir salteando la cosa es ni un paso atrás ni para agarrar impulso. Entonces, porque realmente cuando se comenzó, las finanzas estaban, digamos que muy desordenadas, por decirlo de una manera, pues soy diplomática, entonces me veo obligada a expresarlo de esa forma, ¿verdad? Digamos que estaban un poquito desordenadas. Entonces, lo que se quiere es primero ordenar la casa para luego continuar con una serie de políticas y programas que algunos se han tenido que suspender. Y lo de las alianzas público-privadas ya vendrá. Lo que pasa es que, como le digo, hay que asumir pasos previos. Muchísimas gracias por su comentario y por su pregunta. Bueno, ahora voy yo. Con respecto a tu consulta, efectivamente el Ministerio ya tiene, la Dirección de Cambio Climático tiene un programa de apoyo al sector privado y se han generado alianzas con ANDE, con la ANI. Entonces, si eso puede facilitarte, te podemos poner en contacto con la persona experta y que tiene a su cargo el contacto con el sector privado desde la dirección. No hay ningún problema por eso. Sí. Buenas tardes, soy el coronel meteorólogo Diego Rivera. Primero felicito a las dos ponencias y en Costa Rica reconozco mi ignorancia y aprender de lo que usted acaba de decir, que es un país precioso. Pero la pregunta va para la doctora Montes de Oca. He estado en contacto con la Dirección de Medio Ambiente desde hace muchísimos años y la pregunta es, ¿qué pasó con la unidad de ozono que tenía el Ministerio antes? La dirección de ozono está dentro de la Dirección Nacional de Cambio Climático. Forma parte de la Dirección Nacional de Cambio Climático. Funciona. Está viva y coleando. Me gustaría tener contacto. Sí, claro. Sí. Perdón, señora doctora. Sí, muchísimas gracias. Mi nombre es Beatriz Núñez, yo soy directora de Medio Ambiente de la Cancillería y en primer lugar quiero agradecerle, señora viceministra, por su exposición, la segunda vez que tengo el gusto de verla en el día de hoy, y también a la doctora Montes de Oca, que ha hecho un update excelente de en qué temas está Uruguay, los avances que tenemos en materia de temas medioambientales. Y por supuesto agradecer a ADM y a la UV por recibirnos en su casa y por moderar este evento. De acuerdo luego de haber hecho muy detenidamente las dos exposiciones, no me queda menos que reconocer las múltiples simbiosis que existen, la sintonía que existe en muchísimos temas, partiendo de un tema fundamental que lo destacaba la viceministra, es el tema de los derechos humanos y cómo el derecho al ambiente, el derecho al medio ambiente, a un ambiente sano, es un tema fundamental y transversal que debe ser tenido en cuenta y que es tenido en cuenta tanto por Costa Rica como por Uruguay. Tenemos estrategias nacionales que reconocen, tienen como tema transversal el tema de respeto a los derechos humanos, una previsiones de descarbonización para el año 2050 que en los dos países coinciden para que sean totales, contribuciones nacionales determinadas vinculadas al cambio climático para los dos países, generación de energía eléctrica basada en fuentes renovables en un porcentaje parecido, 98-99%, el reconocimiento también de que existe una gran vulnerabilidad al cambio climático en los dos países
La señora viceministra mencionaba además el tema de la moratoria que están estableciendo la actividad minera en los fondos marinos y oceánicos, cosa que Uruguay comparte como patrimonio común de la humanidad, debe ser defendido, debe averiguarse qué es lo que hay ahí abajo, realizarse investigaciones, para lo cual la academia es tan necesario, y contar con un marco legal que permita esta explotación sin perjudicar el medio ambiente, que es un bien de todos. Todo esto hace ver que también mencionaba la señora viceministra el tema de la movilidad eléctrica, que Uruguay está teniendo desarrollo en la materia. Todo esto hace ver que hay muchas áreas de posible cooperación, que ya se está ejecutando en algunos temas, en materia de medio ambiente en el campo bilateral, pero también en los foros multilaterales. Pero si es algo que desarrolla, que en realidad llama muchísimo la atención, es lo que señalaba al principio de la conferencia. El avance que tiene Costa Rica en materia de protección de la diversidad biológica y los sistemas de áreas protegidas. Contar con el 6,5% de la biodiversidad del planeta es una gran responsabilidad también que ustedes están asumiendo con muchísimo acierto. El que ya hayan logrado el 30% de la superficie marítima y terrestre protegida, que es una de las metas de Kunming-Montreal, dentro del marco del convenio de diversidad biológica, es realmente sorprendente. Que hayan subido de un 3% a un 30% es algo realmente que nos sorprende. ¿Cómo? Ya han alcanzado la meta, es decir, tenemos tanto que aprender del Uruguay, nosotros estamos haciendo grandes esfuerzos, Silvana, ¿verdad?, para poder también, haciendo ya manifestaciones de que tenemos en nuestros proyectos ampliar nuestras zonas protegidas. Mi gran pregunta es la siguiente, discúlpenme todo el preámbulo, pero en realidad todos estos son datos que creo que son verdaderamente sorprendentes. Mi gran pregunta es cómo logra Costa Rica gestionar toda esa biodiversidad, toda la cantidad de áreas protegidas, parques nacionales que tienen, y cómo lo compatibiliza también con la actividad productiva, porque ese es otro tema que también es importante. ¿Cómo compatibilizar esos dos elementos? Uruguay, al igual que Costa Rica, piensa que es necesario el desarrollo, pero que tiene que ser sostenible, respetando la diversidad biológica y el medio ambiente. ¿Cómo hacen ustedes para compatibilizarlo y para administrarlo? Muchas gracias por su exposición de paralelismos que tenemos los dos países, que ha sido excelente, ha hecho una síntesis de las dos exposiciones buenísima, realmente, doctora, se la agradezco porque realmente, o sea, puso como todos los puntos del tintero sobre la mesa. Mire, primero que para cuidar toda esa diversidad biológica, para cuidarla, le digo, es con mucha dificultad. La segunda es que no tenemos tanto personal de guardaparques del Sistema Nacional de Conservación, otro acrónimo, SINAC. Entonces, no tenemos en realidad tanto personal y, digamos, de lo que es, de las tierras que están en manos del Estado. De las tierras que están en manos privadas, Costa Rica impulsa a través del Fondo Nacional de Financiamiento Forestal un pago de servicios ambientales. Costa Rica propulsa esto. ¿Y por qué? Porque el servicio de cuidar las áreas protegidas es no solo para beneficio de las generaciones actuales, sino de toda la humanidad. Entonces Costa Rica tiene este programa a través de FONAFIFO de financiamiento de las áreas forestales. Entonces, digamos, a los dueños de fincas que tienen áreas protegidas, bueno, se les hace por supuesto un estudio, si califican, y entonces estas personas tienen que contratar un cuidador de la finca. Entonces este cuidador avisa de si hay alguna situación de peligro, lo que sea, y entonces esta persona obviamente pues no la va a hacer por puro altruismo porque tiene que alimentarse él y su familia, entonces se le va a asignar un salario, ¿verdad? Y entonces el FONAFIFO financia al finquero para que con este dinero que le financia, pues se haga este pago para, digamos, el cuidador de esta finca. Hay otros sistemas, pero digamos este es uno, estoy describiendo uno de los sistemas para financiar lo que está en manos privadas. Lo que está en manos del Estado,
por supuesto que, bueno, además, desde los niños en las escuelas se implementa la educación de la conservación de los parques, como símbolos patrios, digamos, ahora teníamos uno terrestre, por ejemplo, era el yigüirro, que es un pajarito café así chiquito, pero ahora también el manatí en el mar. Y entonces esto desde las escuelas se les enseña a los niños de la escuela primaria todos estos símbolos patrios y cómo hay que cuidarlo y protegerlo. Esto está implementado ya en el sistema educativo público. Entonces, lo que sí le puedo decir es que las personas que visitan los parques nacionales, cuando lanzan basura o hacen cosas inapropiadas, lo que sí le puedo decir es que la multa es bien alta. Entonces, tanto los nacionales como los turistas se cuidan de no incurrir en errores. Gracias. Grande embajador de Suiza, muchas gracias por sus presentaciones, fueron muy interesantes. Tengo una pregunta a las dos damas. En sus países, ¿hay sinergias entre los programas de protección del medio ambiente y protección de la biodiversidad y programas de promoción del turismo? En el caso de Uruguay, concretamente, el Ministerio de Turismo forma parte del sistema de respuesta de cambio climático y sí, sin duda, es un actor muy importante. Además, por supuesto, tienen también, una participación en lo que son los planes nacionales de adaptación, porque obviamente el turismo no es solo Maldonado, Rocha, etcétera, sino que es también parte de todo el país y bueno, tiene que ser no solamente para el área de costa, sino también para todo lo que tenga que ver con ciudades que no son de repente polos atractivos, pero forman parte del circuito turístico en general. Tal vez para responderle, por supuesto que el ministro de Ambiente y Energía siempre está en conversaciones con el ministro de Turismo y por supuesto que hay sinergias y ya las políticas públicas prevén la protección en todos los ámbitos, digamos, de conservación y entonces el sector turístico obviamente que tiene que respetar esto. De hecho, hay unos tours muy bonitos que lo invito a hacer en Costa Rica, que por ejemplo usted se monta en un canopy y usted cruza la selva, ¿verdad? Y entonces usted va viendo abajo, así puro verde, ve los monos congos y tal, o sea, pero respetando la biodiversidad del lugar. Entonces, por supuesto que hay sinergias, o sea, el turista es invitado a que visite el país respetando el país. Por supuesto, bienvenidos sean. La señora... Sí. Hola, sí, soy Andrea Rossi, del SECUA, gerente técnico en cambio climático y huella. Agradecer evidentemente la presentación, me enriqueció bastante conocer. Tengo una pregunta para la doctora Monteor. Este sistema de coordinación, donde veo que están diferentes ministerios y entidades, ¿han tenido algún tipo de feedback o conocimiento o se ha generado algún instrumento que permita mostrar la relación entre el acceso al financiamiento y el aporte de medidas de mitigación, por ejemplo? Porque desde el sector privado hay evidencia, nosotros tenemos evidencia de que industrias que aportan, industrias que tienen evidencia de aportar en algún tipo de una medida global, pues tienen más acceso a la banca privada, a créditos, a unas tasas, ¿cierto? Como yo veo que está presente el Ministerio de Industria y Comercio, que está el Ministerio de Finanzas, pienso que tiene que estar ese escenario. ¿Se ha obtenido algo? Está funcionando lo que es la Mesa de Finanzas Sostenibles, que esa es otra instancia interinstitucional, obviamente, porque todo el tema de financiamiento sostenible se está implementando, se está desarrollando. Tenemos el bono indexado, lanzado el año pasado, presentado el año pasado, y eso fue también como un impulsor
para el fortalecimiento y el desarrollo de esta mesa de finanzas sostenibles, que es, forma parte del Ministerio de Ambiente, Ministerio de Economía, Banco Central, y entonces son instituciones que obviamente recepcionan todas estas inquietudes del sector de banca privada y sector banca pública también, por supuesto. Industria también, exactamente, el Ministerio de Industria también. Exactamente. 1.500 millones de dólares fue el 20 de octubre del año 2022. El bono, sí. Sí, el bono indexado a indicadores de cambio, sí, bosque nativo y de gases de gases de efecto invernadero. Sí. Se utiliza mucho eso de cambio climático y no tanto a indicadores de mejora ambiental, ¿verdad? Es algo que tiene que ver por... Bueno, en realidad son los instrumentos internacionales los que establecen el lenguaje, exacto. Bien. Bueno, desde UDE queremos agradecer muchísimo a las disertantes, a las personas que han hecho una muy buena presentación, a todos los presentes. Seguramente deben haber otro tipo de preguntas y otros elementos. Estamos abiertos desde la Universidad de la Empresa a recibir en nuestros correos electrónicos las necesidades que tengan, de contacto o de la presentación. Vi que algunas personas tomaron fotos de la presentación para poder acercarla con mucho gusto. Agradecer. Nosotros nos sentimos comprometidos, nos sentimos muy alentados en los últimos tiempos, muy específicamente por el tema de lo que es gestión ambiental. No tanto, nosotros no somos ciencia ambiental, no hacemos ciencia ambiental, hacemos gestión ambiental orientado a algo que mencionaron mucho acá, que es el tema de financiamiento y el tema de la participación de la empresa, porque precisamente vamos a lo que es la administración de la gestión dentro de ella en nuestra maestría y en nuestro enfoque. Agradecerles a todos, pido un aplauso por favor para las disertantes y para la asociación.